Bendiciones con todos. Tema 68 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando y estudiando y aprendiendo en el libro de Génesis. Hoy día vamos a hablar que Dios ordena la construcción del arca, la parte 1, y vamos a utilizar Génesis capítulo 6, versículo del 13 al 14, que dice lo siguiente. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Ahora recordemos un poco el tema anterior. Allí vimos cómo la humanidad, pese a toda la ayuda de Dios que les mandó para que se arrepintieran y regresaran a sus caminos, prefirió seguir pecando y corrompiendo toda la creación, al punto de que no existía otra alternativa que destruir toda carne en la que hay aliento de vida en la tierra. Ahora veremos el juicio que emitió nuestro Creador para solucionar el problema que la raza humana provocó y su salvación con la destrucción del arca que contendrá a los sobrevivientes que poblarán la tierra nuevamente. La frase "y dijo Dios a Noé" es la primera de las 4 conversaciones que Dios tuvo con Noé. Génesis capítulo 6, versículo del 13 al 21, Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 4, capítulo 8, versículo del 15 al 17 y capítulo 9, versículo del 1 al 17. Esta es una prueba de que Noé encontró gracia ante los ojos del Todopoderoso, ya que le habló y le dijo lo que había observado, lo que estaba decidido a hacer, y le dio instrucciones para hacer un arca para su seguridad y la de su familia, porque iba a destruir el mundo. Salmos capítulo 25, versículo 14, Amós capítulo 3, versículo 7. Lo interesante es que no se tiene ningún registro de que Noé hablara con Dios. Él solo escuchaba y ejecutaba lo que el Señor le ordenaba. La primera vez que Noé habla en la Biblia es hasta el final del capítulo 9, cuando maldice a Canaán y bendice a Sem y a Jafet. Génesis capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahora, leamos lo que dice Salmos capítulo 25, versículo 14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Y Amós capítulo 3, versículo 7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a su siervo, los profetas. Ahora, la frase "el fin de toda carne ha venido delante de mí". Como vimos en Génesis capítulo 6, versículo 7, el hombre será borrado de la faz de la tierra. Y en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12, todo en la tierra se corrompió. El castigo divino fue poner fin a la corrupción de toda carne, tanto de la humanidad como la de los animales terrestres, porque había excedido el límite de la paciencia de Dios y no había una otra solución al problema, por lo que el diluvio no arrasó con mujeres y niños inocentes, ni fue algo caprichoso que ocurrió de repente, sin ningún aviso por parte del Señor, por si acaso. Salmos capítulo 14, versículo 1 al 3, capítulo 51, versículo 5, Romanos capítulo 3, versículo 23, Génesis capítulo 6, versículo 5. Los juicios de Dios son siempre justos. Amós capítulo 8, versículo 2 dice: entonces el Señor me dijo: ha llegado el final de mi pueblo Israel.
no lo soportaré más. Y Lucas capítulo 18, versículo 19 dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y Salmos capítulo 119, versículo 160 dice, la verdad es la esencia de tu palabra, y tus juicios son siempre justos. Ahora, la frase, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Como vimos en nuestros estudios de Génesis capítulo 2, los hijos de Dios, hombres o ángeles, parte 3, y en Génesis capítulo 6, 4, ¿existen los gigantes? ¿Quiénes son los Nefilim? Creemos que hubo muchos más factores que solo la pecaminosidad del hombre, que hicieron que el Creador tuviera que tomar medidas tan drásticas y enviar el diluvio, el cual no solo fue mucha agua, sino que involucró catastróficas erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, huracanes, eras glaciales, movimientos masivos de la corteza terrestre que cambiaron la geografía de su creación. Además, alteró tanto el clima del planeta al punto que todavía hoy podemos experimentar las consecuencias de este evento, al tratar de llegar al equilibrio. Sin embargo, esto ahora se nos muestra como parte de la propaganda y mentiras del llamado cambio climático. Dios hizo un mundo perfecto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Pero cuando el hombre introdujo el pecado, hizo que toda la creación se llenara de muerte y sufrimiento, que son el castigo por el pecado. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Y el amor del hombre a su estilo de vida de pecado fue mayor que su amor hacia el Señor, su Creador. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. El Señor utilizó el diluvio para separar y purificar a las personas que creyeron en Él de los incrédulos. A través de la Biblia vemos que este ciclo se repite una y otra vez. Separación, purificación, juicio y redención. Porque la gente que se rebela en contra de Dios, su conocimiento e entendimiento y su palabra, están condenados a repetir los mismos errores, pecado, maldad y violencia una y otra vez, viviendo en una realidad más oscura cada vez y alejándose cada vez más de los caminos del Señor. Por esta razón, el Creador tomó la dolorosa decisión de enviar su juicio en contra de toda la tierra, pero le dio la redención a Noé y a su familia. Génesis capítulo 6, versículo 3, 5, 17 y 18 dicen, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. La frase aquí que yo los destruyo a ellos en la tierra, las escrituras hacen un juego de palabras con shahat, que significa destruir o corromper, ya que en Génesis capítulo 6, versículo 11, nos dice que la tierra se había corrompido. Después en Génesis capítulo 6, versículo 12, agrega que toda carne se había corrompido. Y ahora en el versículo 13 nos dice que como castigo a esta corrupción, shahat,
el Todopoderoso va a poner fin al problema de la tierra y de la carne, destruyéndola, porque utiliza la misma palabra Shahat, yo los destruyo a ellos con la tierra. Pero antes de que esta destrucción ocurra, pone en marcha el plan para salvar a la humanidad y a los animales por medio de Noé y su familia. Pero nos dice que esta decisión del Señor no fue arbitraria ni repentina. Al contrario, nuestro Creador fue paciente en espera de que la humanidad se arrepintiera de sus pecados. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Envió a su espíritu para que predicara a los espíritus de los hombres encarcelados en prisiones espirituales, para que se arrepintieran de sus pecados y violencias. Pero ni con todas las advertencias dejaron de desobedecer las leyes del Señor. Ahora, el Creador está decidiéndonos que la destrucción de toda carne se aproxima. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 al 7. Y para quienes no se arrepienten, sus almas seguirán en prisiones espirituales, en espera del juicio final, cuando acabe esta era. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Leamos 1 Pedro capítulo 3 versículo 19 al 20. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. El mismo apóstol Pedro también profetizó que la maldad volvería a ser tan grande como lo fue en los días de Noé, y el Señor tendrá que intervenir nuevamente para evitar la destrucción de toda carne con las tecnologías de destrucción que tenemos en la actualidad. No es difícil de pensar que el regreso de Jesús está cerca, y después vendrá otra depuración de la tierra, pero ahora será con fuego en lugar de agua. ¡Wow! Escuche. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 6 al 7. Pero por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua, pero por la misma palabra. Los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Abra bien los oídos. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, dice, son palabras de Jesús, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es la palabra. Versículo 14 de Génesis 6. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Aquí encontramos que el Señor le encomienda a Noé una obra muy importante, trascendental y estupenda que nunca antes se le había asignado a ningún otro hombre. La tarea de preservar del juicio de Dios representantes de toda la creación. Por ello, Dios les da las instrucciones a Noé de cómo hacer el arca. Génesis capítulo 6, del 14 al 16. Y qué hacer después de que la construya. Génesis capítulo 6, versículo 19 al 21. Y aunque hay ataques que dicen que el conocimiento de Noé para la construcción naval era mínimo o existente, sabemos que Dios siempre nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo lo que Él nos pide. Nuestra misión aquí en la tierra, ¿sí? Y sabemos que Noé ya tenía entre 500 y 600 años de vida, sabiduría y experiencia, y además tuvo décadas para hacerse un experto en la construcción de embarcaciones
porque el diluvio empezó hasta cuando él tenía 600 años de edad. Además, estamos hablando de la salvación de todos los seres terrestres, por lo que no es de extrañarnos que Dios dotó a Noé con sus espíritus de sabiduría, conocimiento y entendimiento, para que pudiera construir el arca para soportar un evento que la humanidad nunca antes había experimentado. De forma similar que hizo con Bezaleel y Aholiab en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 11, quienes fueron dotados divinamente para la construcción del tabernáculo. Leamos Éxodo capítulo 31, versículos 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad del artesano. Y Salmo 32:8 dicen, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El autor del libro de Hebreos nos dice que el espíritu de temor al Señor lo motivó para llevar a cabo el colosal proyecto de la construcción del arca, aun y cuando estaba rodeado de maldad, violencia y hasta de gigantes. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que según la fe. Temor reverente. Noé, de esta forma, en su obediencia, apunta hacia la salvación que luego nos traería a Cristo, nuestro Salvador, un descendiente de Noé, porque Dios le encomendó a Jesús, su Hijo, la tarea de salvar al mundo entero de sus pecados. San Juan capítulo 19, versículo 30. Y el apóstol Juan testifica que Jesús completó su obra cuando estaba en la cruz. Y Pedro nos dice que Jesucristo se llevó nuestros pecados en ese momento con su sacrificio. Dice San Juan capítulo 17, versículo 4, yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dicen, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Ahora la frase, hazte un arca de madera de cipres. La palabra hebrea que utiliza Moisés para describir el arca es teba, y solo se utiliza para describir dos objetos, el arca que Noé construyó en el pasaje del diluvio y para referirse a la canasta de juncos que su madre utilizó para salvarlo cuando Moisés era un bebé. Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 5. Por lo que teba para Moisés puede ser una gran embarcación de madera o una pequeña canasta de juncos, y que ambos estaban cubiertos de brea para que flotaran en el agua. Además de que su objetivo era el de preservar la vida. Podría ser que este término atípico que utilizó más que referirse a la forma del arca como una canasta redonda egipcia, sea más bien que nos quisiera informar que teba significa bote salvavidas. Entonces esto explicará que tanto Noé como Moisés se salvaron de ahogarse al ser colocados en una arca, que era más una embarcación o bote salvavidas, en lugar de tratarse de una caja o ataúd, como encontramos en algunos comentarios. Por lo que el arca tipifica a Cristo, porque salva a Noé, quien estaba encargado de salvar a la raza humana y a los animales, y a Moisés, quien salva a los israelitas de la esclavitud en la que vivían en Egipto.
Ahora, en las escrituras nos hablan de otra arca que sí tiene forma de una caja, y probablemente de ahí viene la confusión del arca de Noé. Pero si vemos la palabra hebrea que utilizó Moisés para el arca de la alianza, es diferente: Aarón. Por lo que el arca de Noé se trata de una embarcación alargada diseñada especialmente para flotar establemente y soportar las condiciones extremas durante el diluvio, más que para navegar, como veremos en nuestro siguiente estudio. Pero no creemos que haya tenido la forma de una caja rectangular, sino más bien la forma de un barco como los que conocemos en la actualidad, porque no tenemos ningún detalle de su forma. Por otro lado, la Biblia no le llama un barco, porque el arca no fue hecha para navegar largas distancias, sino como una embarcación, un bote salvavidas, que protegería a los seres que poblarían la tierra nuevamente. Éxodo capítulo 2, versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de yuncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. En el caso de Moisés. Referente al tipo de madera que se utilizó para la construcción del arca, no se sabe con exactitud porque es descrita con la palabra gofer, que solo se utiliza en este versículo y no se vuelve a repetir en el resto de las escrituras, por lo que originalmente se pensó que se refería a la madera de árboles coníferos como los cedros, a los cipreses, que aunque en hebreo es eres o tirsa, no suenan como gofer. Son maderas notables por su gran durabilidad, su alto contenido en resinas. No son propensas a pudrirse ni a ser dañadas por gusanos. Además de que antiguamente estas maderas eran muy apreciadas para la construcción de embarcaciones. O quizás fue un tipo de madera que existió con el propósito de ser utilizado para la construcción del arca y después del diluvio fue extinta. No sabemos. Otra posibilidad es que gofer se estuviera refiriendo al lugar en donde Noé podría conseguir la madera para construir el arca. También se piensa que se pudiera referir a la forma que tenía la madera, porque en la traducción del griego la Septuaginta traduce como gofer como exilión tetragonón, que significa de vigas cuadradas. Por lo más reciente interpretación de gofer es que nos describe un tratamiento que se le daba a la madera para hacerla más estable mediante un proceso de laminación, tal vez utilizando un patrón de panal de abejas que reforzara la madera para soportar no solo el gran tamaño del arca y su peso, sino también las fuerzas destructivas durante la catástrofe del diluvio, la presión del agua y la humedad a la que esta madera sería sometida durante un año. Si la madera de gofer se usara hoy en día, sin duda podría soportar grandes cantidades de peso y sería casi indestructible contra el clima, y especialmente a los daños por el agua. Podría usarse para la construcción de barcos y, por supuesto, debido a su extrema durabilidad y versatilidad. Solo Dios podría darle esta sabiduría a Noé para poder construir el arca de acuerdo a sus especificaciones. Exactamente, solo Dios. Ahora, la frase harás el arca con compartimientos. También encontramos que el arca estaba dividida entre compartimientos para los integrantes de la familia de Noé. Camarotes, como se dice hoy, los animales, el alimento y seguramente para áreas de trabajo, como la preparación de alimentos. Además, estas estructuras internas ayudaban a reforzar y dar estabilidad a todo el arca
y ayudaban para que no se fuera a voltear, como veremos en nuestros siguientes estudios. Estos compartimientos en el arca tendrían espacio de sobra para la familia de Noé, todos los animales y la comida. De la misma forma, el reino de Dios tiene suficiente espacio para todos los creyentes. Venga, sea parte del reino de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para ustedes. Qué maravilloso. Ahora, el Señor le dice: la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Otra capa de protección adicional para el arca fue que Noé cubrió toda la estructura con brea para sellar la madera y sus uniones. Por fuera para que el agua no entrara en el arca y por dentro para que la madera estuviera protegida durante la construcción del arca, ya que estimamos que pudo tomarles décadas para completar esta gigantesca estructura. Y así la madera expuesta no se vería afectada por las condiciones climatológicas durante este proyecto, además de que brindaría una segunda capa de seguridad para que no entrara agua en el arca. Esta brea también le ayudó evitando fugas y un potencial hundimiento. Imagínense el peso, la cantidad de peso que llevaba ahí. El peso de los animales, de alimento, de todo. El poder de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 7 dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Los incrédulos atacan a la Biblia porque argumentan que la brea es un derivado del petróleo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el petróleo se formó a causa del diluvio y no por procesos de millones de años, ya que esa es otra mentira similar a la de la evolución. Por ejemplo, en los laboratorios de los Estados Unidos y Australia, los científicos han conseguido producir petróleo en tan solo 4 años. Por lo que, si nos preguntan, ¿de dónde sacó Noé la brea? Podemos responder explicándoles que cierta cantidad de petróleo se pudo formar bajo ciertas condiciones, dándole material orgánico, quedó atrapado y en cuestión de años se descompusiera en hidrocarburos en el mundo antidiluviano, por lo que Noé pudo obtener la brea de estos depósitos. Pero de que había brea, había. Otra posibilidad es que la brea que probablemente se utilizó para el arca haya sido obtenida procesando la resina de árboles para obtener alquitrán, porque este es el tipo de brea que se utilizaba en las embarcaciones de la antigüedad. Y deducimos que esta técnica se aprendió Noé y sus hijos. Salmo 144, versículo 11 dice: rescátame y líbrame de la mano de los extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Eso es lo que sucede hoy. La palabra hebrea también tiene un significado espiritual muy especial que va más allá de hacer el arca a prueba de agua, porque Moisés no utilizó la palabra hebrea común para brea, que es sefet, sino que utiliza kafar, que además de significar cubrir con brea, simboliza algo más profundo, porque esta es la misma palabra para hacer expiación del pecado. Perdonar el pecado, es decir, encubrir o cubrir los pecados de la vista de Dios y reconciliarse. Éxodo capítulo 32, versículo 20. Levítico capítulo 6, versículo 7. Salmos capítulo 79, versículo 9. Y Romanos capítulo 4, versículo 7. También presenta la expiación al ofrecer un sustituto que otorga la eliminación del pecado o contaminación del creyente. Números capítulo 28, versículo 22. Ahora, cuando se sacrificaba un animal inocente, su vida representaba por su sangre
era el sustituto que cubría los pecados de la persona para que no estuvieran a la vista de Dios y el adorador se pudiera acercar al Señor temporalmente. Éxodo capítulo 29, versículo 36. Levítico capítulo 1, versículo 4 y Hebreos capítulo 9, versículo 7. Esta es la misma raíz de Kippur o expiación y es lo que se celebra en el festival del Señor de Yom Kippur, el día del perdón. El único día en el que el sumo sacerdote podía entrar y estar ante el propiciatorio o el lugar de la expiación para ofrecer la sangre del sacrificio para toda la mención de Israel. Hebreos 9:7. Otra palabra con la raíz de caporet es el propiciatorio o el lugar de la expiación, que es la cubierta de oro del arca o de alianza o arca de testimonio, donde Dios promete que se va a reunir con la humanidad. Números capítulo 7, versículo 89. Todos estos significados apuntan a Jesucristo, porque Él no solo cubre nuestros pecados, sino que su sangre elimina nuestros pecados y nos permite acercarnos nuevamente a Dios. Sí, Daniel capítulo 9, versículo 24. Caporet en griego es hilasterion, y el apóstol Pablo hace la conexión de que el lugar de la expiación es Cristo en Romanos 3:25 y Hebreos 9:5. Leamos Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y Números capítulo 7, versículo 89 dicen: y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde la encina del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Así él le habló. La brea de la expiación nos da una bella imagen de la salvación que el Señor le proporcionó a Noé para simbolizar el plan de salvación de Dios al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvar a los que están perdidos. En este caso, Noé, que recibió la gracia y la justicia de Dios, y su familia, que son redimidos al abordar el arca. Mateo 18:11. Entonces el arca tenía una sola puerta para la que todos los sobrevivientes abordaran, y Jesús fue quien se encargó de sellar la puerta. Génesis 7:16. Esta puerta simboliza a Cristo porque Él es la puerta, como dice San Juan 10:9. La brea que cubrió el arca hace referencia a una historia bien adaptada de juicio y de salvación en la que Jesucristo protege a su creación. Y Él personalmente se encarga de que nada malo les pase a sus pasajeros, cuando el juicio con el agua del diluvio purifica toda la tierra. En este pasaje el agua simboliza juicio o incluso muerte, por lo que podemos decir que en el bautismo entramos al agua, que simboliza que nuestra antigua vida de pecado ha sido juzgada. Estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza y salimos del agua, que simboliza que hemos resucitado en Jesucristo para caminar como nuevas criaturas. El agua no es lo que nos salva, ya que no fue el agua lo que salvó a Noé y a su familia del diluvio. Lo que lo salvó fue el arca, especialmente fue la cubierta de brea, el cafar, que los mantuvo flotando. Esa cubierta simboliza a Jesús, el Mesías, el Salvador. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. San Juan capítulo 10, versículo 9 dicen: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
En nuestros siguientes estudios continuaremos analizando las dimensiones del arca. Veremos que aún con la breve información que nos revelan las escrituras, podemos verificar que el arca fue algo real porque el diseño balanceado le permitió soportar el evento geológico más catastrófico que se ha registrado en la historia de la humanidad. Esperamos que este estudio, ¿sí?, dándonos donde vemos el juicio y la redención de Dios, nos motive a seguir comunicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios a otros, porque la humanidad y la oscuridad que nos rodea está creciendo a pasos gigantescos. Y nuestra única defensa es la palabra de Dios, tal y como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Escuche, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Dios ordena la construcción del arca. Dios ama su creación. Dios quiere salvarla, quiere salvar y prepara toda esta tremenda hazaña. ¿Cuántos años Noé aprendiendo, construyendo con sus hijos esta maravillosa arca para salvar y para que nuevamente comenzar la raza humana, ¿sí?, con la familia de Noé, un pregonero de justicia? Pero la maldad ha vuelto. La maldad está terrible como en los días de Noé. Maldad por todas partes. Y usted que está escuchando la palabra de Dios, le decimos, hoy es el día. Hoy es el día para aceptar al Señor Jesucristo y su vida tenga un rumbo diferente, un cambio. Y aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Hágala, acepte a Cristo y busque la salvación en Él, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo en su corazón, en su vida? Maravilloso. Ahora, sosténgase en Cristo meditando todos los días en la palabra de Dios. Medite, deje que la palabra de Dios le enseñe, le capacite. Busque ponerla en práctica, esta palabra, y predíquela también a otros. Tenga tiempo de alabanza, alabe, adore al Señor por ser nuestro maravilloso Creador. Tenga tiempos de oración, converse con Él. Él le va a escuchar y le va a responder. Él le va a responder. Usted va a saber la respuesta de Dios. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Nos regalas cada día tu palabra, Señor. Y eso es maravilloso. Síguenos, Padre, regalando tu palabra, Señor, llenándonos de ella, mi Dios. Y que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra produzca un cambio en la vida de las personas que la escuchan, mi Dios. Que cada día más personas escuchen la palabra. Esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, que muchas personas en el mundo la escuchen y busquen. Esta palabra los motive a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así como salvó a Noé y a su familia, ¿sí?, del diluvio, que así esta palabra los lleve a buscar a Jesucristo para que sean salvados en Jesucristo y mañana tengan vida eterna, Señor. Tu palabra es maravillosa, mi Dios. Tu palabra cada día nos exhorta, nos bendice y nos da promesas maravillosas, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre
y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también sepan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.